compartir la palabra de Dios. Hechos capítulo 3. Vamos al versículo 22, porque los versículos anteriores el versículo siguiente, ¿no? El verso 22. Nosotros, amados hermanos, tenemos un solo jefe. ¿Amén? Ese jefe es ¿quién? Jesucristo. Las otras religiones y denominaciones podrán tener sus jefes, podrán tener al Papa, al obispo de ellos, podrán tener al apóstol de ellos, podrán tener al profeta de ellos, podrán tener al evangelista de ellos, podrán tener al maestro de ellos, al pastor de ellos. Pero nosotros tenemos un solo jefe. Eso nos enseñó Dios, eso nos enseña Jesús y eso nos enseñan los apóstoles. Aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 verso 22. ¿Qué es lo que dice? Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Así es que ahora tenemos un profeta más poderoso, un Salvador, un Señor, quien está sentado a la diestra de Dios Padre. A Jesucristo, a él oiréis, dice el apóstol Pedro, hablando a toda esa gente que estaban acostumbrados a tener a sus sacerdotes, estaban acostumbrados a atender a sus jefes, a los principales de la sinagoga. Les habla directamente, les dice que es necesario oír a aquel profeta que se levantó como Moisés. ¿Quién es ese profeta? Jesucristo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Dios ha establecido un pueblo celoso de buenas obras. Ese pueblo quiere Dios glorificarlo juntamente con Cristo, sentarlo en lugares celestiales, ponerle ahí en alto. Quiere salvar, quiere redimir, quiere rescatar y quiere bendecir a ese pueblo. Pero dice la palabra que aquel que no escuche a aquel profeta será desarraigado de ese pueblo. Pueblo bendito, pueblo bendecido, pueblo protegido, pueblo que recibe la cobertura de Dios y no de los hombres. Ese pueblo, si obedecemos a Jesucristo, entonces estaremos dentro de ese pueblo. Amén. Si no le obedecemos a Jesús, seremos desarraigados. ¿A quién debemos obedecer? Aquí no dice el que obedece a tal apóstol de estos tiempos, a tal jefe de estos tiempos, a tal profeta, a tal evangelista o a tal pastor, sino aquí dice a Jesús. Amén. Porque hay un solo pueblo y ellos tienen diferentes pueblos, diferentes religiones y denominaciones, pero aquí habla un pueblo, la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Muchos ya no escuchan a Jesús, prefieren escuchar a esos hombres, a esos jefes, a esos líderes, a esos profetas de estos tiempos, y no han entendido la palabra de Dios que dice, Jesús mismo lo dijo, vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Los mismos apóstoles aconsejaron, tengan cuidado, de nosotros mismos se levantarán hombres que no perdonarán al rebaño, sino que harán de vosotros mercadería. Amados hermanos, la predicación de esta mañana es para que nosotros nos confirmemos bien en la fe en Jesucristo, puesto los ojos en Él, autor y consumador de la fe. Conozcamos un poquito acerca de Jesús. Estos apóstoles lo hablan. Dice, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días, lo que sucedió ya hace mucho tiempo atrás, 2000 años, cómo Jesús fue levantado. Dice la palabra, vosotros sois los hijos de los profetas.
Se está dirigiendo a ese pueblo judío. Y cuando nosotros oímos la voz de Jesús, venimos a ser hijos también de esos profetas. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando nosotros oímos la voz de Jesucristo, venimos a ser esa familia bendita. Amén. Por eso el apóstol le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros creemos a Jesucristo, creemos en Jesús y en sus palabras, lo que Él nos enseña, nuestra casa viene a ser bendita, bendecida. Se arregla mi vida, se arregla la vida de mi cónyuge, se arregla la vida de mis hijos. Cuando oímos la voz ¿de quién? De Jesucristo. Si no oímos la voz de Jesús, estamos oyendo la voz de tal o cual religión o denominación, o de tal o cual hombre, profeta o evangelista, cualquiera como quiera llamarse en este mundo. Por eso la situación está tan triste, dando mal testimonio los mismos religiosos en las mismas denominaciones. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, aquí entendemos un poquito de doctrina. Está hablando y diciendo que Dios levantó ¿a quién? A su Hijo. Tener cuidado, los apóstoles se dirigían al Dios Padre eterno y se dirigían también a otra personalidad. ¿Quién era? Su Hijo, Jesucristo. Los apóstoles nunca llegaron a la conclusión de que el mismo Padre era Jesucristo. Los apóstoles siempre han hablado y han enseñado esa diferencia del Padre y del Hijo. Y han señalado, después de que Jesucristo resucitó de los muertos y subió al cielo, han expresado de que Jesús está a la diestra de Dios Padre, y el Padre y Jesús no son el mismo, son diferentes personas. Y aquí tenemos doctrina en la palabra de Dios, para tener cuidado con quienes predican que el mismo Padre es Jesucristo, sino que aquí los mismos apóstoles están hablando. Dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo. O sea que ¿quién le levantó a Jesús? Dios, su Padre. Lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. El Padre eterno dice: amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en quien crea, en Él, no se pierda y tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Queremos vida eterna. Queremos ese bienestar para nuestras vidas. Queremos esas bendiciones. Fijémonos en Jesús, oigámosle a Él, aceptemos sus mandamientos. Los consejos de Él son mejores consejos que los consejos que da el mundo. Amén. Dios bendiga esta palabra, hermanos. Siempre estaremos enfocando para que ustedes pongan sus ojos en Jesús, no en los jefes de este mundo, porque hay diferentes. Yo no soy un jefe para ustedes. Usted como yo tenemos un jefe. Ese jefe es Jesucristo. Y todos nos congregamos a meditar la palabra de Dios, porque escrito está, dice que hay que escudriñar, meditar y leerla. Amén. Los estudiosos, los sabios de este tiempo y de los tiempos antiguos, los intérpretes de la ley, eran los estudiosos que por mucho estudio torcieron las escrituras, entendiendo a su manera cada uno. Pero aquí está la palabra. Leemos sistemáticamente y entendemos todas las cosas tal y como está establecido. Dios bendiga, hermanos, a cada uno, y esa palabra dé por entendido que Jesucristo es el Señor, y a Él hay que hacerle caso y ponerle atención, porque los hombres fallan. Amén.